Buenos días. Vamos a presentar el capítulo número 5 del texto Teorías del Aprendizaje. Ese capítulo corresponde a la teoría del procesamiento de la información. Las teorías del procesamiento de información se enfocan en la manera en que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en diferentes ambientes. Esta teoría consiste en la capacidad de asimilar, analizar, memorizar y recuperar la información en un determinado lapso de tiempo. Dentro de esta teoría tenemos los sistemas de almacenamiento de la información y un punto importante es el modelo de la memoria de dos almacenes. El procesamiento de la información comienza cuando uno o más sentidos como el oído, vista y el tacto perciben un estímulo, ya sea visual o auditivo. El registro sensorial adecuado recibe la información y la mantiene un instante en forma sensorial. Este es el momento cuando ocurre la percepción, que es el proceso en el que se le da significado a un estímulo. El registro sensorial transfiere la información de la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, y corresponde aproximadamente al estado de alerta, o a ese estado en el que se está consciente de un momento determinado. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada, así como también su duración es limitada. Por lo tanto, para retener las unidades en esta memoria es necesario repetirlas. Otro punto importante acerca de la teoría del procesamiento de la información es la atención. La atención es un requisito indispensable para el aprendizaje. Los estudiantes que presentan un déficit de atención tienen un comportamiento poco manejable y los profesores se quejan de ellos en el colegio. Este trastorno es bastante problemático por la dificultad en que los estudiantes tienen para aprender, por no saber cómo la persona que experimenta ese problema logrará aprender. La atención y el aprendizaje. Hay varias prácticas que evitan que las aulas se conviertan en lugares predecibles y repetitivos, lo cual disminuye la atención. Los profesores al comenzar la clase deben presentarse, atraer la atención de los estudiantes con acciones interesantes. Podrían variar sus presentaciones o los materiales que utilizan o las actividades para los estudiantes. Las lecciones para los niños pequeños deben ser breves. Los profesores pueden mantener niveles elevados de actividad involucrando a los estudiantes y desplazándose por el aula para verificar sus progresos. Son estas algunas sugerencias para enfocar y mantener la atención de los estudiantes. La atención y lectura. La atención es necesaria durante muchas fases de la lectura. Es por esto que se menciona algunos factores que mejoran la comprensión. Según Resnick, algunos de estos factores son poner atención al material importante, ser capaces de relacionar la información con el conocimiento, darle un significado y respaldarlo. Otro punto importante es la percepción, que es el reconocimiento de patrones causados por la naturaleza, los cuales son recibidos por medio de los sentidos. La teoría de Gestalt. El movimiento Gestalt comenzó en Alemania a principios del siglo XX, que en su teoría del movimiento aparente trata de demostrar que los sentidos del ser humano fácilmente se pueden confundir con la realidad. Un ejemplo típico es el de un auto en un escenario con fondo negro estático. Luego se le pone otro fondo animado y este se mueve, pero el automóvil sigue estático. Lo que se perciben es que aparentemente el auto se está moviendo. Los registros sensoriales. Los registros sensoriales básicamente son los buffers de almacenamiento temporal, en los cuales perciben la información, almacenándola por un instante de tiempo. Comparaciones con la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la que almacena los conocimientos adquiridos. En el proceso de percepción de la información tienen que ser comparados con la memoria a largo plazo para luego ser almacenado en la memoria. El modelo de la memoria de dos almacenes. Este modelo constituye una perspectiva básica del procesamiento de la información sobre el aprendizaje. Dentro de este tema tenemos los siguientes puntos. El aprendizaje verbal.
Ebbinghaus describió el aprendizaje como un fortalecimiento gradual de las asociaciones entre estímulos verbales. 3 factores influyen en estas asociaciones: el significado de elementos, grados de similitud entre ellos y el lapso de tiempo entre los ensayos. Otro punto a tratar es la memoria a corto plazo. Es la memoria de la conciencia inmediata y desempeña 2 funciones críticas, que son el mantenimiento y la recuperación. Memoria a largo plazo. La representación de los conocimientos en la memoria depende de la frecuencia y la contigüidad. Cuanto más seguido se enfrente un hecho, más fuerte será su presentación en la memoria. Influencia en la codificación. La codificación es un proceso que consiste en colocar nueva información en el sistema de procesamiento y prepararla para almacenarla en la memoria a largo plazo. Los factores más importantes que influyen en la codificación son la organización, la elaboración y las estructuras del esquema. Otro punto importante es la memoria a largo plazo. El almacenamiento de la información en la memoria a largo plazo se lo realiza de 2 maneras, una declarativa y la otra procedimental. El almacenamiento del conocimiento declarativo. El conocimiento declarativo incluye hechos, creencias, opiniones, generalizaciones, hipótesis y actitudes acerca de uno mismo, de los demás y de los acontecimientos del mundo. Por ejemplo, el señor presidente Evo Morales aprobó el incremento salarial en un 10% al salario mínimo nacional. Al igual que muchos procesos de la memoria, el significado, la organización y la elaboración facilitan el almacenamiento de la información en la memoria. El almacenamiento del conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental o conocimiento de cómo desempeñar actividades cognitivas es fundamental para gran parte del aprendizaje escolar. Utilizamos el conocimiento procedimental para resolver problemas matemáticos, resumir información, examinar párrafos rápidamente y ejecutar técnicas de laboratorio. El conocimiento procedimental se almacena como un sistema de producción. Es una red de secuencias condición-acción, en la que la condición es el conjunto de circunstancias que activan el sistema, mientras que la acción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo. La memoria a largo plazo. Dentro de este punto tenemos la recuperación. Gran parte del procesamiento cognitivo ocurre de forma automática. Por rutina recordamos nuestra dirección, número telefónico y los nombres de nuestros amigos cercanos. El mismo proceso ocurre en la transferencia y aprendizaje de reglas. Los estudiantes aprenden una regla, por ejemplo, el teorema de Pitágoras en matemáticas. La recuerdan y al aplicarla pueden solucionar problemas de este tipo. Otro punto importante dentro de la recuperación es la comprensión del lenguaje. Esta ilustra el almacenamiento y la recuperación de información en la materia a largo plazo, y es la comprensión del lenguaje. La comprensión del lenguaje es muy importante para el aprendizaje académico. La comprensión del lenguaje hablado y escrito representa un proceso de solución de problemas que involucra conocimientos declarativos y procedimentales en un área específica. La comprensión del lenguaje consta de 3 componentes principales, que son la percepción, el análisis gramatical y la utilización. La percepción consiste en atender y reconocer un estímulo. Los patrones de sonido se traducen en palabras en la memoria de trabajo. El análisis gramatical se refiere a dividir mentalmente los patrones de sonido en unidades con significado, y la utilización, por su parte, se refiere al arreglo de la representación mental analizada. Otro punto importante es el olvido. El olvido se refiere a la pérdida de información de la memoria o a la
incapacidad para acceder a la información. Las primeras teorías del aprendizaje postulaban que las conexiones aprendidas dejan una huella de memoria que se debilita y decae por falta de uso. A menudo el decaimiento se cita como una de las razones del olvido. Otro factor que afecta al olvido es el grado de distorsión o fusión de la información. Organizar, elaborar y dar sentido a la información relacionándola con lo que ya sabemos beneficia a la memoria. La imaginería es fundamental para el estudio de la memoria a largo plazo. La representación de la información espacial. La imaginería se refiere a las representaciones mentales del conocimiento visual espacial, en las que se incluyen las propiedades físicas de los objetos o acontecimientos representados. La imaginería también ha influido en los descubrimientos. Shepard describe el Gedankenexperiment de Einstein, que marcó el inicio de la reformulación relativista de la teoría electromagnética. Einstein se imaginó viajando en un rayo de luz, y lo que veía no correspondía ni a la luz ni a nada que describieran las ecuaciones de Maxwell en la teoría electromagnética. Einstein informó que generalmente pensaba en términos de imágenes y que solo traducía sus pensamientos a palabras y ecuaciones matemáticas cuando se había formado un concepto visual de la situación. Se supone que el químico alemán Kekulé tuvo un sueño en el que vio la estructura del benceno y que Watson y Crick aparentemente utilizaron la rotación mental para separar el código genético. Imaginería en la memoria a largo plazo. Muchos investigadores coinciden que la memoria de trabajo utiliza imágenes, pero no todos concuerdan en que éstas se retienen en la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene dos medios para representar el conocimiento: un sistema verbal que incorpora conocimiento expresado en lenguaje y un sistema de imágenes que almacena la información visual y espacial. Ambos sistemas están interrelacionados, pero presentan diferencias importantes. El sistema verbal es adecuado para la información abstracta, mientras que el sistema de imágenes se emplea para representar objetos o sucesos concretos. Otro punto dentro de la imaginería son las diferencias individuales. El grado en el que las personas realmente utilizan la imaginería para recordar información varía en función del desarrollo cognitivo. Gosling propuso que los niños son más propensos a emplear la imaginería para recordar y evocar información que los adultos, quienes se apoyan más en la representación por medio de proposiciones. El uso de la imaginería también depende de la efectividad para desempeñar los procesos componentes. En ella, al parecer, participaban dos tipos de procesos. Uno de ellos ayuda a activar los recuerdos almacenados de partes de imágenes. El otro sirve para ordenar las partes en una configuración apropiada. Aplicaciones a la instrucción. Los principios de procesamiento de la información se están aplicando cada vez más a los entornos de aprendizaje académico. La importancia que tiene la teoría para la educación continuará expandiéndose con las investigaciones futuras. 3 aplicaciones a la enseñanza que reflejan principios del procesamiento de la información son los organizadores avanzados, las condiciones de aprendizaje y la carga cognitiva. Los organizadores avanzados son enunciados generales que se presentan al comienzo de las lecciones para ayudar a conectar el material nuevo con el aprendizaje previo. Las condiciones de aprendizaje. Esta teoría se refiere a las condiciones del aprendizaje o las circunstancias que prevalecen cuando ocurre el aprendizaje. Otro punto importante es la carga cognitiva. El sistema de procesamiento de la información no puede manejar muchos procesos al mismo tiempo,
Si una gran cantidad de estímulos llegan al mismo tiempo, los observadores perderán muchos de ellos debido a su limitada capacidad de atención. La teoría de carga cognitiva toma en cuenta estas limitaciones de procesamiento en el diseño de la instrucción. Esto sería todo acerca del capítulo número 5. Muchas gracias por su atención.